Saludos y buenas noches, es jueves, es tiempo de tertulia en Alacantí Televisión. Gracias por estar con nosotros, arranca El Escenario, este espacio de debate, este espacio económico, social, político, donde analizamos los temas de actualidad de la provincia y de la comarca alicantina. Soy Tomás Moya, estoy como siempre encantado esta noche de pasar este rato de discutir, de conversar y también de informar desde Alacantí Televisión. Siempre nos gusta tratar los temas de actualidad en el escenario. Siempre buscamos los temas importantes, los que más nos afectan. Hace ya algún escenario que queríamos tratar el tema de la sanidad. Hoy lo vamos a hacer en la primera parte del programa. Vamos a hablar de las reivindicaciones de nuestros médicos, de los médicos alicantinos, de los médicos españoles. Les vemos ya manifestarse. Hay prevista, de hecho, una importante manifestación el 22 de marzo con una gran movilización. Diría que ha sido difícil ver a los médicos movilizarse en líneas generales, pero esta sí que parece que va a ser seguro, una manifestación multitudinaria. Queremos saber el porqué, en qué nos afecta y cuáles son sus reivindicaciones. Es, por tanto, hoy el tema de portada en el escenario. Nuestro tema importante de hoy será en la primera parte y después, a ritmo de tertulia, con nuestros invitados también discutiremos y hablaremos de temas de la ciudad de Alicante, en especial de los presupuestos que fueron aprobados ayer en el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alicante. Pero para comenzar, hablamos de medicina y lo vamos a hacer con una invitada especial. Está con nosotros María Isabel Moya, es vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios de Médicos de España. Estamos hablando del organismo que engloba a todos los colegios médicos de España y, por tanto, el organismo más representativo y una voz, por supuesto, autorizada para hablar del tema que nos compete. Los médicos han puesto, podríamos decir, pie en pared, se han parado para reivindicar y queremos informar, queremos explicar y saber el porqué. Por eso está con nosotros María Isabel Moya y yo se lo agradezco que nos acompañe en Alacantí Televisión y que se suba conmigo al escenario. María Isabel, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí con Muchas vosotros. Gracias por compartir este tiempo de televisión con nosotros. Lo hablábamos antes de entrar en el plató, de esa necesidad también, o de la vocación que tiene el escenario, para eso está este programa, entre otras cosas, para debatir, para confrontar opiniones, pero también para informar. De eso vamos a hablar, del por qué los médicos se han parado y por qué los médicos se van a movilizar. Yo creo que ya los pacientes, los ciudadanos están viendo que algo está pasando y de todo ello vamos a hablar porque estamos hablando de reivindicaciones importantes. Pues sí, muy importantes, tan importantes que puede significar o no la viabilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Lo que ahora nos compete y de lo que estamos hablando y por lo que nos hemos movilizado es por el intento de modificar o reformar una ley básica estatal que se llama el Estatuto Marco. Hemos hablado mucho estas semanas previas del Estatuto Marco. Yo creo que lo primero que habría que informar a la ciudadanía es lo que es una norma de rango estatal, una ley básica, que lo que hace es regular las relaciones laborales de los profesionales sanitarios y no sanitarios con la Administración, con el Sistema Nacional de Salud, ¿vale? Este Estatuto Marco está vigente desde el 2003, fue la última modificación que se hizo. Y evidentemente en el 2025 pues, necesita una reforma, eso nadie lo duda. Los médicos somos los primeros, el primer colectivo que sabe que es necesaria una reforma de esa ley básica, pero para adaptarla a los nuevos tiempos, para mejorar las condiciones laborales en las que trabajan los profesionales sanitarios, en concreto el colectivo médico. Este es un compromiso además del Gobierno con Europa en el plan de reconstrucción y transformación y resiliencia, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los profesionales en España y de evitar la inequidad de las prestaciones sanitarias
que no falten recursos, sobre todo humanos, en poblaciones rurales, remotas o lo que denominamos desiertos médicos, porque son plazas de difícil cobertura. Estos son los objetivos que tiene el reformar el Estatuto Marco y los principales objetivos. ¿Qué pasa? Que no se cumplen desde nuestro punto de vista estos objetivos. A sus expectativas, exacto, ¿no? Los médicos y algunas de circunstancias en este borrador en las cuales están muy en desacuerdo. De eso es lo que vamos a hablar, y si te parece, María Isabel, nos tuteamos. Sí. Te presento también al resto de la mesa del escenario. Están con nosotros Ginés Blázquez, es habitual comentarista de este escenario, y yo le agradezco que esté esta noche también con nosotros. Hola Ginés, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado de escuchar a la doctora Moya. Y también presentamos a Héctor Fernández, que es el director y responsable de la edición del Español en Alicante. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a ¿Qué todos. tal? Estamos hablando de un tema importante y estamos viendo, Héctor, ya hemos informado sobre ello, ya te hemos leído también, cómo los médicos, decía antes que se han parado, han puesto pie en pared para decir que por ahí no pasan. Sí, bueno, el año 2020 parece que hubo una euforia de toda España, de toda Europa, en favor de los médicos y estamos viendo cómo 5 años después es una profesión a la que con la que no se están cumpliendo las expectativas que nos habíamos puesto todos. La doctora Moya es alicantina, es radióloga en la unidad de patología mamaria en el Hospital de Alicante, en el Dr. Balmis de Alicante. Fue la primera mujer en presidir el Colegio de Médicos de Alicante en su historia. Para que no lo sepa, le presentamos también. Entramos en materia. ¿Por qué no responde este estatuto, María Isabel, a las necesidades y prioridades de los médicos? Bueno, pues básicamente porque no plasma en el texto una mejora real de las condiciones laborales en las que los médicos trabajamos. Nosotros esperábamos una reforma integral del estatuto que respondiera a las reformas que el sistema sanitario en nuestro país necesita, pero solamente hay leves retoques del estatuto previo, y esos leves retoques han sido para no mejorar las condiciones en las que nos encontramos ahora, sino todo lo contrario, disminuirlas y establecer una diferencia respecto a otras categorías profesionales, siendo mal parada el colectivo médico. Es un estatuto que no mejora las condiciones laborales en cuanto a jornada laboral, en cuanto a descansos de las jornadas continuadas, en cuanto a las guardias, un sistema de trabajo en el que afecta, no exclusivamente, porque también afecta a enfermería en el nivel de atención primaria, pero casi en exclusiva a los médicos y a ese colectivo de enfermería en atención primaria. El resto de profesionales no tienen estas singularidades en su relación laboral con la administración. Por lo cual, como no se mejoran las condiciones laborales, como no se incluyen las negociaciones con el colectivo que es el afectado. Para que la gente lo entienda, esto se negocia en lo que se llama el ámbito de la Comisión de Recursos Humanos del Ministerio de Sanidad. Ahí están representados los grandes sindicatos de clase, digamos, y profesionales. Está el sindicato médico en coalición con el sindicato de enfermería en representación de los sindicatos profesionales, en este caso en el ámbito. Para negociar el estatuto marco y en concreto las singularidades que las tiene nuestra profesión, solamente hay un médico en ese ámbito de negociación. Luego es normal que pues no se plasme lo que el colectivo médico
realmente pide y solicita a la Administración. Estamos en una desventaja negociadora clarísima. Nosotros creemos que tenemos singularidades y razones y argumentos suficientes para que esas se contemplen en el estatuto o, mejor dicho, en un estatuto propio del colectivo médico. Y si queréis ahora entramos en materia, porque somos no más que nadie, no somos más que nadie, pero sí distintos. Y ahora lo explicamos, porque somos distintos. Desde luego lo que no ayudaron mucho fueron las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, que es médico, diciendo que los médicos cobramos tanto como un ministro. Luego se corrigió, pero ahí queda, ¿no? Esa declaración tirando como realmente cobramos tanto como un ministro, ¿no? Diciendo que los médicos cobraran mucho. Entre otras, preparando un poquito la entrevista, entre algunos datos, yo esto no lo sabía, que las guardias no computan como horas de trabajo para la jubilación, ¿no? Por poner un ejemplo en el detalle. Aunque se corrigió la ministra, desde luego este tipo de declaraciones no ayudan. Por supuesto que no, pero bueno, no nos debe, o sea, lo verdaderamente importante es explicar a la ciudadanía que, bueno, son declaraciones efectivamente desafortunadas, ella misma las ha corregido, pero bueno, son cortinas de humo para realmente tapar el verdadero problema y el núcleo fundamental y confundir a la ciudadanía, porque bueno, se han escuchado noticias de que bueno, los médicos queremos un estatuto diferente porque queremos unas condiciones privilegiadas y bueno, con el tema del salario esto puede confundir. Esto no es un problema económico, que también, por supuesto, cuando uno reivindica mejores condiciones laborales y mejor reconocimiento profesional, también está reivindicando salario, esto es retribuciones sin ninguna duda, pero no es el núcleo fundamental de nuestras reivindicaciones. El núcleo fundamental de nuestras reivindicaciones está en mejorar las condiciones en las que ahora estamos trabajando. ¿Y eso por qué es importante para la ciudadanía? Y la ciudadanía ahora queremos su apoyo, necesitamos su apoyo, porque todos somos ciudadanos, todos somos pacientes. En nuestras condiciones laborales está asegurar la seguridad en la atención clínica, la buena praxis, el tiempo médico para dedicar a un paciente, está el no equivocarte, está el no errar, está la seguridad y la calidad de la atención. Y eso es lo que reclamamos. Reclamamos tiempo, reclamamos condiciones laborales adecuadas, no queremos jornadas maratonianas, no queremos guardias de 24 horas que nos perjudican nuestra salud física y mental. No estamos preparados para atender bien a la población. En un sistema sanitario mal llamado gratuito, porque lo financiamos con impuestos, pero donde cabe todo, o sea, aquí esto es abierto, es abierto, es dar sin ningún tipo de medida. Cartera de servicio amplia cada vez más para dar mayor prestación, nosotros encantados de la vida de dar mayor prestación y mejor calidad de asistencia, pero no puede ser a base del esfuerzo, la vocación de los médicos, tendrá que ser algo más. Entonces nosotros queremos corregir esas jornadas laborales, esos máximos de horas que se nos puede exigir, es el único colectivo que se puede exigir 48 horas, hasta 48 horas semanales. Sí, en contraposición a la jornada laboral de 37,5, ¿no? Claro, entonces, no, o somos trabajadores y asalariados en un régimen como los demás dentro del estatuto, o si somos diferentes porque lo somos, entonces tienen que verse recompensadas esas diferencias, ¿no? Nosotros, los médicos, siempre hemos asumido que no somos un colectivo con unas plantillas muy amplias, como enfermería, ¿no? Para que la gente entienda por qué tenemos que hacer guardias. Pues tenemos que hacer guardias porque tenemos que cubrir 24/7, 365 días del año, pero no somos suficientes para hacer turnicidad, turnos. Los turnos, ¿qué es lo que te garantizan? Pues hacer una jornada
computada de 7 horas o de 8 horas sin excederte. Todo lo que salga de ahí, porque lo dice el Estatuto Marco, son horas de jornada extraordinaria. Sin embargo, en el colectivo médico no. En el colectivo médico, como no podemos hacer turnicidad, tenemos unas jornadas de guardia obligatorias, pero sin embargo no computan para la jubilación, como has dicho antes. No te aseguran el descanso de las 60 horas semanales que tienen los demás colectivos, te obligan a hacer 48 horas semanales en cómputo ahora semestral, y el único retoque que ha hecho este estatuto es ahora en cómputo trimestral, es decir, que si se van nuestros compañeros de vacaciones, puede ser que tú en una semana puedes hacer 4 guardias de 17 horas más tu jornada laboral, sin garantías de que tengas esos días de descanso que además están contemplados por normativa europea. Con lo cual, evidentemente, tenemos una relación laboral distinta con la Administración. Lo único que queremos es que eso se contemple de forma distinta y se recompense. Sí, hablamos de unas condiciones laborales justas en el 2025 y que sean suficientes para poder atender correctamente a la población, es decir, a todos los ciudadanos. No pedimos otra cosa, de verdad. Hombre, que eso significa, claro, yo no voy a engañar a nadie, que esto repercutiría, por ejemplo, en el tema, pero el salario no es una reivindicación. Sí que indirectamente, por ejemplo, cuando hablamos de otro punto conflictivo del Estatuto Marco, es la clasificación profesional, ¿no? En esta nueva propuesta, que hay que decir que todavía no es un documento final, es un anteproyecto, el Ministerio lo que hace es agruparnos en la misma categoría que otros profesionales que no tienen la misma titulación con los correspondientes créditos europeos en el marco europeo de reconocimiento de competencias y de formación. Me explico, si nosotros para llegar a ejercer en el Sistema Nacional de Salud otra diferencia con respecto a otros colectivos, se nos exige ser no solamente médicos sino especialistas, necesitamos para ponerle la mano encima a un paciente tener mínimo 11 años de formación. Sí, sí, entre 6 de medicina y la especialidad, más claro. 4 o 5 de especialidad son 10, 11 años, depende de si el MIR son 4 o 5 años, más el año que te tiras estudiando el MIR, ¿vale? al cual tienes que acceder obligatoriamente para trabajar, son 11 años. Esos 11 años no pueden estar reconocidos en una clasificación del Sistema Nacional de Salud exactamente igual que otra profesión sanitaria que solamente tiene 4 años. Por mucho que se llamen las carreras graduado, porque parece que ahora con el tema de los graduados todos somos iguales. Hombre, pues no, graduados somos todos. Esto pues, parece ser que vino, y no parece, vino de una directiva europea, pero esto no significa que para que todos tengamos la misma formación. Entonces, los estudios de medicina, los graduados en medicina, equivale a 360 créditos, mientras que el graduado de enfermería equivale a 240, ¿no? Entonces, no podemos englobarnos en la misma categoría profesional al final en una relación laboral, porque no sería justo, ¿no? La responsabilidad no es la misma. Entonces, de esto va el Estatuto Marco, de esto van nuestras reivindicaciones, de reconocimiento, de mejoras de las condiciones laborales,
y en muy segundo plano porque vendrá, porque es el tema económico y salarial, que además este Estatuto Marco no tiene un presupuesto asociado, es decir, que no tiene repercusión económica ni siquiera para la enfermería, que es la que ha subido en la clasificación o en la reclasificación profesional. Algo queda claro con las palabras es de la importancia del tema que estamos tratando, y abro la mesa, es decir, es que estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de la salud de los españoles, de la defensa de la sanidad pública también, y si algo tengo claro es que a nuestros médicos hay que cuidarles. Abro la mesa, Héctor, para que expongas también pues, alguna pregunta. Te hemos leído algunas informaciones ya en el español. ¿Qué aportas? ¿Alguna pregunta para la doctora? Yo quería preguntarle a la doctora, están sujetas a una legislación nacional, sin embargo la aplicación de todas sus condiciones laborales es una aplicación autonómica. ¿Hasta qué punto es papel mojado esa legislación nacional y a qué achaca esa predisposición que hay desde, yo no hablo de partidos políticos, desde la política de intentar... no sé cómo explicarlo, ¿no? Lo que acaba de comentar, la reclasificación, ese ataque a los médicos como tal. Bueno, es cierto que esto es una ley de rango estatal, es una ley básica, por lo tanto, y es verdad que la salud o la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. Bueno, esto es un motivo de rechazo el de la Comisión Interterritorial de las Comunidades Autónomas. Primero porque, aunque el Estatuto Marco deja en uno de sus articulados la posibilidad de desarrollar después estatutos específicos por cada profesional. Pero bueno, está bien que todos tengamos una norma de referencia que unifique la relación laboral de todos los profesionales sanitarios en España, y después que cada comunidad autónoma tenga una flexibilidad para adaptar a su situación particular algunas condicionantes, como puede ser la jornada laboral. Y le pongo un ejemplo, fíjese del retroceso que significa este Estatuto Marco. Uno de los retrocesos de este nuevo borrador es que dice que impone las guardias de 17 horas y se acaban las guardias de 24 horas. Absolutamente falso. Las guardias de 17 horas han existido siempre, son las de lunes a viernes, ¿vale? Y las guardias de 24 horas las vamos a seguir teniendo porque no las elimina el Estatuto de festivos y fines de semana. Sigue habiendo también... Pues aquí en la Comunidad Valenciana un derecho que adquirimos hace tiempo con las comunidades autónomas fue que en las guardias de 17 horas, si se empieza a las 3 de la tarde y se termina a las 8 de la mañana, esa jornada de descanso de la mañana, tú no la tienes que recuperar. Eso lo hemos, muchas comunidades autónomas ya lo aplicaron, porque es un derecho adquirido que se negoció con el colectivo médico. Bueno, pues ahora parece que el Estatuto Marco pueda impedir esto, ¿no? Porque lo pone, a no ser que se negocie, que yo creo que esto sí que será un punto en el que no exista demasiado problema para que lo podamos reflejar de otra manera, lo pone así, ¿vale? Es decir, que es una competencia que ya otras comunidades autónomas tienen y hemos tenido durante mucho tiempo, y ahora viene el Estatuto Marco a decirnos que esa jornada ordinaria se debería de recuperar, porque tú no la trabajas y empiezas la guardia desde las 3 de la tarde. Bueno, yo creo que es una ley necesaria de homogeneizar, que después las comunidades autónomas pueden aplicar y adaptar a sus necesidades. Y respecto al tema político, pues yo creo que es yo lo que le pido a los restos de grupos parlamentarios, incluso al Gobierno, es que sean flexibles, recapaciten, que este no es el camino y que con este texto no vamos a conseguir ninguno de los objetivos que ahora tenemos sobre la mesa.
Uno de ellos es retener y atraer el talento médico. La tendencia es a que la Administración tenga cada vez más dificultades en que los médicos se queden a trabajar en el Sistema Nacional de Salud. Hay una fuga clarísima a la medicina privada y una fuga que no es voluminosa, pero la tendencia es progresiva a que los médicos formados en España, bien formados en España, emigren a otros países comunitarios. Bueno, esto es una gota que colmará el vaso, poquito a poco, pero antes de que se colme del todo y se derrame, hay que tomar medidas, porque los médicos ya vemos, y yo que estoy en una organización como la Organización Médica Colegial, el análisis está claro y las predicciones también. El Sistema Nacional de Salud se ha quedado, no es competitivo en estos momentos, porque se añade que las nuevas generaciones de médicos son diferentes a la mía, por ejemplo, que la Administración ha echado mucho de vocación, y la tenemos, pero la vocación el médico la tiene per se, es una obligación ética, pero bueno, no se puede echar de vocación. Claro, se puede echar de vocación. Oye, en la pandemia fuimos la clara demostración de que antepusimos todo pero esto estructuralmente no se puede mantener. Y hay un tema, perdón un segundo, hay un tema que es que la generación de los médicos que entrasteis en la sanidad universal, por así decirlo, va a terminar jubilándose en un plazo de a lo mejor de 10 años, ¿no? Sí. Es de lo que se está hablando. ¿Cómo va a vivir la sanidad española, valenciana, ese proceso en el que la inmensa mayoría de los médicos se jubilen? Pues lo vamos a sufrir los ciudadanos, de verdad, lo vamos a sufrir los ciudadanos. Por eso esto no es un problema individual y de reivindicación de un colectivo por encima de otro, tal. Esto de verdad es la viabilidad, lo he dicho al principio, del Sistema Nacional de Salud. A los profesionales y sobre todo a los médicos, que somos el pilar, la clave, pilar no diría, pero la clave, el líder de todos esos equipos multidisciplinares donde recae la responsabilidad, se nos debe de tratar bien, si solo queremos que se nos trate bien, porque si nosotros estamos bien, los ciudadanos estarán bien. Y esto lo entiende cualquier empresa que se considere como tal, atraer a sus profesionales, cuidarles, generar sentido de pertenencia, es lo que haría cualquier empresa, por favor, privada, y que no se me... esto parece malo que se diga en estas circunstancias de hoy en día, de este contexto político en el que vivimos. Cualquier empresa tiene que ser gestionada adecuadamente, y lo primero que hay que hacer es gestionar bien sus recursos humanos. Hay que fidelizarlos, hay que atraerlos, hay que tratarles bien, hay que motivarles, hay que formarles. Y todo esto nos está dando en estos momentos en el Sistema Nacional de Salud. Y entonces se genera la tormenta perfecta. Como han estado acostumbrados a lo que han estado, al baby boom, a que los médicos y profesionales sanitarios han tirado de vocación, al paciente no se le puede dejar, y claro que no se le puede dejar, pero de eso han tirado hasta que hemos llegado a esta situación en la que se jubila creo que es en el último informe de la OCDE, creo que es el 40% de los médicos europeos, porque esto no es un problema solamente de España, tiene más de 55 años. Y se va a jubilar dentro de 10 años. Y la tasa de reposición no es la correcta porque no ha sido correcta de antes, ¿vale? Entonces, eso junto con que los emigran, junto que nos vamos a la privada, muchos abandonan la profesión también, ¿eh? Hay muchos profesionales, no está cuantificado, pero ya estamos viendo en la organización abandonos sobre todo en medicina primaria, no pueden soportarlo, Ayer leí yo una noticia de los recién incorporados al MIR, 500 han dejado la plaza, que cogieron la plaza, 500 abandonos,
pues 500 abandonos, más 500 que se van al extranjero, más otros que se van a la privada. Hay un déficit de profesionales que el Sistema Nacional de Salud no sabe gestionar. Yo creo que temas muy interesantes y temas además evidentemente muy importantes. La fuga de talento, abandono incluso de la profesión, fuga de talento a otros países, de la medicina pública a la privada. Evidentemente hay que corregirlo. Hay que tomar medidas. Nos quedamos sin tiempo en esta portada de nuestro escenario. No ha habldo Ginés. Te doy tiempo para un último detalle. Una pregunta solo, y además tú has hecho antes referencia con lo que se refiere a las plazas de difícil cobertura. ¿Cómo afecta algunas comunidades autónomas en lo que se refiere a la utilización política de la lengua a la carrera profesional de un médico? Estoy hablando de Baleares y estoy hablando de Cataluña. Si usted no sabe catalán, usted no puede ejercer aquí, aunque sea candidato a premio Nobel. ¿Eso es tan estúpido como parece? Pues desde mi punto de vista sí, y lo que supone evidentemente es una barrera más, en vez de facilitar con este escenario que hemos descrito, déficit de profesionales, que es difícil atraerlos, retenerlos, si le pones una barrera más, pues todavía lo vas a empeorar. Y después, hombre, la lengua es importante, que tú te expreses en la lengua materna, no cabe la menor duda que todo el mundo lo defiende, pero hay que anteponer la calidad de la asistencia médica a cualquier otra cosa desde mi punto de vista, porque al final comunicarte con el paciente lo podemos hacer hasta con signos. O sea, yo trato pacientes extranjeras y lo hago, ucranianas, y lo hacemos, ¿no? Pues lo importante, creo yo, para el paciente es que enfrente tenga un médico que lo sea de verdad, que esté bien formado, que le atienda bien, que sea educado, y lo de menos es cómo se exprese. Yo creo que es una barrera más que en esta situación en la que estamos no ayuda. María Isabel Moya, vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios Médicos de España, le agradezco que haya estado con nosotros este rato de televisión. Creo que ha sido didáctico y que hemos podido comprender el fondo, ¿no?, del problema, el por qué los médicos van a manifestarse, entre otras manifestaciones. En esa gran manifestación, el 22 de marzo en Madrid, desde aquí se fletarán bastantes autobuses y esa sensación, todos tenemos amigos médicos, esa sensación realmente que sí, que el colectivo está bastante unido o totalmente unido en esta reivindicación. Le deseo la mayor de las suertes y muchas gracias por estar en el escenario. A vosotros, encantada, gracias. Y nosotros continuamos, es tiempo ahora de tertulia. 2 minutos para la publicidad y aquí seguimos con Héctor Fernández y también con Ginés Blázquez. Les espero, no se vayan.